Empecemos hablando de la guerra. Empezamos por lo más actual, ¿no? Sí, por lo más difícil, ¿no? Por lo más difícil. Sí, la verdad que una guerra que a nosotros nos cuesta entender desde acá, por lejanía, porque no terminamos de entender por qué el gobierno argentino se alinea tan acríticamente y tan entusiastamente en una guerra donde la mayoría de los países con los que habitualmente tenemos vínculo, incluyendo casi todos los países europeos, casi todos los países latinoamericanos, incluso los que tienen gobiernos afines ideológicamente a Milei, hoy no están participando en esto, ¿no? Y uno lo escucha al presidente hablar en primera persona del plural: vamos a ganar, los buenos vamos a ganar. Escuchamos a la senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque de la Libertad Avanza en el Senado, diciendo: estamos en guerra contra Irán porque ellos nos atacaron en los 90. Escuchamos al canciller Kirchner decir: estamos a disposición, que nos avisen y vamos con los barcos. Y el pueblo, la gente dice, más allá de lo institucional, obviamente, que son todas declaraciones de guerra que no han pasado por el Congreso y que no han tenido aún en el Congreso un debate interesante. Nosotros estamos planteando desde el mes de enero una serie de proyectos a medida que se han ido dando los acontecimientos. El último tiene que ver con recordarle al canciller que la declaración de guerra sale el que dispone de la participación en una guerra es el Congreso. Estamos planteando algún tipo de acción del Congreso, una sesión especial, una reunión de comisión, algo que nos permita discutir democráticamente si queremos o no ir a la guerra. Porque es muy fácil desde acá decir una bravuconada, alinearse, pero yo creo que la mayoría del pueblo argentino no quiere participar en una guerra. Lo vimos en los 90, nos involucramos, recibimos después esos 2 atentados tremendos en la Embajada de Israel y en la AMIA, heridas que no cierran, causas que todavía siguen impunes. Entonces me parece que bueno, que no es parte de nuestra idiosincrasia. Somos una tierra de paz, un país pluricultural y multicultural. Quizá por la lejanía que tenemos de los polos, estamos un poquito acá en el fin del mundo. No tenemos problemas de xenofobia, de racismo estructurales, situaciones de discriminación hay, obviamente. No tenemos problemas de homofobia ni de odio estructurales. Sí, hay situaciones de violencia, como en todos lados, pero somos una sociedad que ha decidido vivir en una sociedad de paz y de la convivencia y de la coexistencia. Y en cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires vos recorres y te vas a cruzar alguien de la colectividad judía, con alguien de la comunidad musulmana, con alguien que será agnóstico y con alguien que puede haber llegado al país hace algunos años para decidir vivir y construir su vida acá, y coexiste sin ningún tipo de inconveniente ni de alarma, ¿no? Y a veces estos gobiernos de la extrema derecha que intentan azuzar estos temas, que intentan generar conmoción social a partir de algunas cuestiones, bueno, ponen sobre la mesa temas que no son problemas estructurales en la República Argentina, que por suerte no son problemas estructurales, y que tendremos que tratar de preservar esa cultura de la paz y de la coexistencia y de la pluralidad que venimos sosteniendo hace tanto tiempo y venimos construyendo hace tanto tiempo. Sin embargo, vemos que se sigue un poco el modelo Trump, que hace las cosas y después el Congreso va y convalida, ¿no? ¿Cómo sería acá eso? Acá el Congreso tiene menos peso, es real esto entre los pesos y contrapesos institucionales. En Estados Unidos, más allá de Trump y su estilo y su actitud disruptiva y siempre provocadora, la justicia y el Parlamento todavía tienen un peso simbólico y real importante. De hecho, la propia Corte Suprema de Justicia, cuya mayoría de miembros nombró Trump y la mayoría de miembros son conservadores, le rechazaron la política arancelaria, ¿no? Y el Congreso ha votado en contra de algunos temas, con algunos republicanos. Hoy hay una mayoría republicana en ambas cámaras, pero con el voto de algunos republicanos junto a los demócratas han votado algunos temas en contra. Estoy convencido de que la declaración de guerra, por eso Trump no habla de guerra, Trump habla de incidente, invasión, no, escaramuza, no sé, busca términos para no hablar de guerra, porque hoy una declaración de guerra Trump la pierde en el Congreso. Y hoy la Corte no le convalidaría una declaración unilateral de guerra sin la participación del Congreso. Entonces, acá hay te diría que es una actitud casi performática de Milei, ¿no? En la pública.
se sube a un escenario y habla en primera persona el plural y habla de que estamos en guerra y de que vamos a ganar y de que estos son nuestros amigos y de que soy el presidente más sionista del mundo. Hay como una sobreactuación que es parte de la performance que hace Milei, que entiendo es más en clave hacia afuera que hacia adentro, porque sinceramente en general la mayoría de los temas que toca en esas performances que hace habitualmente, la última hace algunos días con el homenaje insólito a Adam Smith, que el 99,99% de los argentinos no saben ni quién era Adam Smith, destinar un centro cultural nacional, horas de funcionarios, diputados, del mismo, para una reflexión sobre el legado de Adam Smith, casi como un acto partidario. Bueno, es todo parte de la perfo hacia afuera, ¿no? Para que lo vean, para que Trump lo vea. Y habla también de la debilidad y de la dependencia de Milei, porque casi, te diría que ninguno de los presidentes muy alineados con Milei está en esa actitud. Vos no lo ves a Bukele sobreactuando esa actitud. Por supuesto, apoya a Trump, no sé qué, pero no lo va a ver a Bukele diciendo me voy a la guerra en Irán. Ni vas a ver probablemente a alguno de los presidentes de Centroamérica o de Sudamérica más cercanos ideológicamente, Noboa de Ecuador, bueno, ahora Kast, que acaba de asumir en Chile, no los vas a ver en esa actitud. Es como que también habla de la debilidad de Milei y la dependencia que tiene de Donald Trump, ¿no? La necesidad de agradar y de permanentemente estar haciendo señales de que seguimos jugando para el mismo equipo. Uh-huh. Igual el Congreso viene siendo bastante amable, ¿no?, a la hora de aprobarle proyectos a Milei. Sí, a ver, yo digo, Milei asumió en diciembre del 23 con el favor de la calle y de espaldas al Congreso. Una gran expectativa, un apoyo popular muy importante, un convencimiento de la sociedad de que era alguien distinto, de que efectivamente era alguien que venía de afuera, el verdadero outsider, y en el Palacio, digamos que sería el Parlamento, una minoría objetiva, 35 o 36 diputados, 8 senadores, y la necesidad de construir una mayoría para algunas leyes. En principio del gobierno logra construir la mayoría para la ley bases, paquete fiscal, a medida que se va acercando, a medida que ocurren algunas cuestiones y que hay una percepción de que algunos temas en el debate público le impactan negativamente, universidades, discurso de Davos, ir al Fondo Monetario, Libra, etcétera. Una parte de quienes le dieron gobernabilidad en la primera parte de su gestión empiezan a tomar distancia, también porque venían las elecciones de medio término, y en las elecciones de medio término, salvo en las provincias en las que la Libertad Avanza acordó con sectores, con espacios provinciales, fundamentalmente de algunos gobernadores, caso Entre Ríos, caso Mendoza, en los otros lugares confrontás, y los gobernadores necesitan meter sus diputados y sus senadores. Obviamente en la mayoría de las provincias hay elecciones locales de medio término, entonces como que ahí se abre un poco, ¿no?, el apoyo de la política o de parte de la política a Milei, y queda en minoría, y ahí se dan las condiciones para que nosotros aprobemos leyes como Garrahan, discapacidad y universidades. Después del 26 de octubre, el gobierno revalida una confianza en las urnas, construye el favor del Palacio, ahora ya no tenía el Palacio en contra, construye una primer minoría, en parte propia, en parte prestada, construye un puente con unos 30 y pico, 40 diputados y diputadas, que son los que le permiten llegar al quórum y llegar a aprobar algunos proyectos, algunos con más margen, otros con menos margen, y empieza a perder el favor de la calle, porque la sociedad votó el 26 de octubre, pero esperaba que el 27 hubiera resultados. O sea, votó con expectativa. En ese momento yo había dicho, no le votó un cheque en blanco, le votó un cheque fechado. Le dijo, bueno, a ver, ¿hasta qué fecha? ¿A partir de cuándo? ¿Hasta cuándo te tengo que esperar? Y la verdad que del 26 de octubre para acá, todos los indicadores sociales, inflación, desempleo, poder adquisitivo, capacidad de compra, endeudamiento, morosidad, cualquier indicador que agarres está peor. Entonces la gente dice, che, pará, yo voté porque me dijiste que había que hacer un esfuerzo y yo pensé que con este apoyo vos te fortalecías en el Congreso y el esfuerzo valía la pena, y finalmente yo en mi día a día vivo peor. Para colmo se filtra y se cuela en el debate de la reforma laboral, que hasta que llegó a diputados prácticamente no se había hablado de cuál era la situación de la, digamos, qué era lo que se discutía. Se había hablado de
de algo vinculado a plata para las provincias, por los impuestos, si se cobraba o no la cuota sindical, pero no se había hablado específicamente de de lo que tiene que ver con las licencias, los derechos concretos, claro. digamos, el paquete de tu vida laboral, horas de trabajo, vacaciones, licencias. Claro, sale lo de las licencias, que es como una burrada, la sociedad empieza a percibir, o una parte importante de la sociedad empieza a percibir que esa reforma finalmente no es beneficiosa. Dice, hace falta una reforma, pero me parece que esto no me beneficia. Se instala rápida y muy fuertemente por el tema de licencias, que es muy claro de entender, una expectativa negativa en relación a la reforma laboral, y en ese clima se aprueba. Y también después vienen los escándalos de la corrupción, que no son escándalos de corrupción menores, no por el monto, ni por la cuantía, ni por el impacto, pero sí por lo que significa para este gobierno una sobreactuación en relación a una agenda de la austeridad, una agenda de la ética y de la lucha contra los privilegios. Entonces, de golpe, aparte de todo esto que venimos hablando, en la calle, el tipo que te levantaba el dedo y te decía que vos, que laburás 20 horas por día y tu hijo con una discapacidad cobra una pensión de 250 lucas o le pagan 70 lucas a un taller protegido, vos eras el ñoqui, el que se quería aprovechar del sistema, se sube a un avión privado, se aprovecha del sistema y se lleva a la mujer de viaje a parar en un hotel no sé cuánto. Después del escándalo se queda 2 días paseando en Nueva York. O sea, ¿cómo no se volvió apenas terminó? Se quedó 2 días paseando en Nueva York. Aparecen bienes, aparece una casa, aparece un auto, aparecen viajes, aparecen dólares. Bueno, entonces ahí, complementariamente a un impacto que tiene la agenda económica en una ruptura de expectativas de la sociedad sobre la parte económica del gobierno, aparece la ruptura de la expectativa moral. Cuando el presidente dice, elige como lema para su discurso del 1 de marzo, la moral como política de Estado, yo le había puesto en redes lo amoral, porque ya veníamos con Libra, con Andy, con fentanilo contaminado, con los rugbyers de Petovelo, veníamos con varios casos. Bueno, poquito después salta todo lo de Adorni, tirado por la ventana cualquier discurso y cualquier pretensión de un discurso de moralidad de Milei o de sus funcionarios, ¿no? Entonces creo que ahí todavía tiene ganado el favor del Palacio, pero en la calle está muy complicado y le va a costar remontar. En la medida que no remonte eso, ese favor del Palacio y esos 40 que le prestan los votos y eso que le da la gobernabilidad va a pasar lo mismo que antes, ¿no? Van a empezar a separarse, a abrirse y a intentar ver de qué manera se le pone algún límite a algunas de las pretensiones del presidente. En ese paquete pondría lo que hablábamos antes de la guerra. ¿Cuántos gobernadores van a mandar a sus diputados y diputadas a votar una declaración de guerra? ¿Cuántos gobernadores van a mandar a votar a sus senadores, senadoras, diputados, diputadas una ley educativa que termina desarticulando la tarea de los ministerios de educación que en realidad están en las provincias? ¿Cuántos van a avalar, por ejemplo, algunas medidas como una reforma tributaria, que es algo complejo, que requiere estudio, que puede salir bien o puede salir mal, con provincias que están disputando recursos? Entonces no sé si tiene tan fácil parte de la agenda que le interesa a Milei desarrollar hacia adelante en el medio de esta turbulencia también en su vínculo con la sociedad. Se está avanzando un poco hacia, por ejemplo, la reforma previsional, a partir de que, bueno, estas empresas que se harían cargo de los bancos de horas y son hermanas menores de las AFJP, ¿no? Sí, lo que pasa es que creo que el gobierno tiene claro que al menos con esta conformación le costaría avanzar con una reforma laboral, con una reforma previsional como la que quiere. Y de hecho, la Comisión de Previsión Social, el gobierno se quedó con la presidencia de las comisiones que el año pasado le dieron dolor de cabeza. Discapacidad, salud, libertad de expresión. Son comisiones donde el gobierno la pasó mal, porque por esas comisiones pasaron muchos de los proyectos que después se convirtieron en ley y que le complicaron su agenda. Este año la Comisión de Previsión Social se la dieron a la oposición. Entonces quiere decir que posiblemente el Ejecutivo no envíe un proyecto en el corto plazo, proyecto de modificación del régimen jubilatorio. Sí, con la reforma y la creación del FAL, vamos a ver un desfinanciamiento muy fuerte de ANSES,
que ya terminó 2025 con un superávit del 0, o sea, muy al límite, no solo por los aportes laborales o patronales, sino también por todas las otras fuentes de financiamiento que tiene. Eso seguramente se va a profundizar este año porque viene en baja la recaudación por distintos motivos y hay pocos elementos para creer que va a remontar. Puede levantar un poco ahora porque viene la cosecha, algo de retenciones y el incremento de las retenciones a la exportación del petróleo, que con el nuevo precio pueden aportarle algunos miles de millones de dólares más al gobierno y eso mejorar la performance de la recaudación, pero IVA, ganancias y todo eso va para abajo, eso impacta en la recaudación de las provincias, todo para abajo. Entonces no sé si está en las mejores condiciones para avanzar en ese sentido, pero bueno, siempre es una posibilidad. Lo que es cierto es que abrió la puerta el gobierno para la vuelta de un sistema similar a las FJP, donde uno intuye que se va a ir a un sistema mixto, una prestación básica universal más parecida a una jubilación mínima, algún adicional vinculado a los años de antigüedad que uno tenga de aportes y la apertura al mercado de capitales para que cada uno complemente con su propio esfuerzo su seguro de retiro, como en Estados Unidos. Todas estas cosas tienen un nombre, ¿no? Sturzenegger, ¿no? Todas esas cosas tienen un nombre, Sturzenegger, y aparte es bastante transparente que es Sturzenegger, porque él hace ya más de un año habló de la revolución de los seguros. Lo dijo muy al pasar en una nota de radio. Yo de ese momento vengo diciendo, ojo, porque lo que está diciendo Sturzenegger es revolución de los seguros para el seguro de retiro por la quiebra del sistema jubilatorio. Revolución de los seguros para el seguro de salud adicional que mucha gente va a tener que pagar por la dificultad que va a enfrentar el sistema de salud privada, que se hubiera agravado si finalmente se reducían los aportes a las obras sociales que se pretendía en la reforma laboral. Por suerte eso no pasó, finalmente fue retirado antes de que se votara en el Senado, pero hoy el sistema de salud, de las prestaciones de salud está al límite y se va a abrir en cualquier momento el seguro de salud. Y el otro seguro que quieren poner para la revolución de los seguros es el seguro de educación, que en esto tiene que ver el de financiamiento de las universidades. Obligar a las universidades finalmente a cobrar algo, porque si no, no podés vivir, o a todo lo que son posgrados, o a distinto tipo de cursada, y para ello, desde que nace tu pibe, paga un seguro, donde vas acumulando y donde vas ahorrando para la educación futura. Como uno ve en las series, en las películas yanquis, que dice, tengo un fideicomiso para la universidad de mi hijo, que es una universidad que valen cientos de miles de dólares. Bueno, acá quizás no tan cara la universidad, porque la universidad pública sigue siendo un activo social, pero ante el feroz desfinanciamiento, muy posiblemente la mayoría de las universidades van a terminar viéndose obligadas a buscar otra fuente de financiamiento. Y ahí entra esta idea de la posibilidad de los seguros de educativos, que en realidad lo que son inversiones en el mercado de capitales, básicamente, ¿no? Son fondos para el mercado de capitales, y ahí se complementa con el socio amigo enemigo de Sturzenegger, Toto Caputo, que obviamente cuando dice no queremos depender de Wall Street, lo que está diciendo es tenemos que armar nuestro propio mercado de capitales para que el Estado pueda rolear su propia deuda en Argentina y no tener que salir a los mercados extranjeros, que el presidente no quiere ir a los mercados extranjeros. De eso se trata el FAL y de eso se tratan todos estos circuitos de seguros que se intentan crear. Uno lo escucha mucho en la calle, ¿no? Esta frase, ¿no? Están creando o tratando de generar un país como para pocas personas, ¿no? ¿Para quién sería el país? Mira, Argentina, el modelo productivo, económico, de empleo, de educación de Argentina con esta matriz es para un 30-35% de la población. Uno lo ve en no voy a nombrar ninguno para que nadie se sienta ofendido, pero quien tenga la posibilidad de viajar a alguna de las capitales de varios de los países cercanos a Argentina, que tienen una realidad de una desigualdad estructural muy fuerte, va a poder comprobar que a veces estás en ciertos barrios donde no sabes si es Dubái, Miami o París. Y en otros lugares ves la pobreza y la exclusión. Y es esos enclaves de desarrollo y lujo en nichos pequeños en algunas de las grandes capitales de la región responden a este modelo, ¿no?
un 70% de la gente que, en el caso de Argentina, reciba ciertas prestaciones sociales para no estallar, básicamente una asistencia alimentaria y de gastos mínimos por parte del Estado, pero con casi nula posibilidad de la movilidad social ascendente y del cambio de la perspectiva de vida, ¿no? Con una educación muy estratificada, con sectores sociales que van a acceder a la educación de calidad y van a acceder a las prestaciones de salud de calidad y van a acceder a tener bienes, a poder acceder a su vivienda, acceder al crédito. Eso dinamiza, como tiene cierto volumen en el promedio crece, ¿viste? Cuando dice tal país crece hace no sé cuántos años al 8%, debe ser porque el presidente del Banco Central es independiente. Bueno, básicamente lo que hay en esos países son 3-4 sectores que crecen al 15% y el resto de los sectores caen al 15, o al 9, o al 10, entonces la diferencia te hace. Y es un poco lo que hemos visto en los primeros años de Milei. Gas y petróleo, minería, intermediación financiera, bancos y financieras, y el sector agropecuario creciendo fuerte. Ninguno de ellos genera demasiado empleo, no son mano de obra intensiva, y todos los sectores, construcción, comercio fundamentalmente, construcción incluyendo obra pública, comercio y algunos otros sectores que son los que generan gran cantidad de mano de obra, por el piso. Entonces vos decís, no, pero ¿cómo? Si Argentina me dijeron que el año pasado creció el 4%, ¿cómo que el desempleo creció 2 puntos? No es creíble, ¿no? No es creíble. Bueno, lo que crece, el país en promedio crece porque el año pasado hubo unas exportaciones extraordinarias, una recaudación por retenciones extraordinaria, porque efectivamente pasamos del déficit al superávit energético. Ahora, el boom de las exportaciones de energía. La mayor parte de eso se produce en Neuquén. 250.000 habitantes tiene Neuquén, que tienen buenos salarios, tienen un buen nivel de vida, hay pobreza por supuesto, no hay oportunidades laborales para 48 millones de argentinos en Neuquén, ni que nos mudemos los 48 millones de argentinos en Neuquén. Entonces, si vos no desarrollás la cadena de valor y no desarrollás alguna pata industrial, quizá no es esta la matriz industrial, quizá es otra, hay que discutirla. Quizá para el mundo nosotros seríamos más eficientes y mejores en otra parte de la cadena global de suministro, pero hay que discutirla. Cuando vos abrís todo y acá no se fabrica más nada y hasta la última chinche te la traen. Ahora hay un caramelo muy popular que se va a empezar a fabricar en China, con la excusa de que la logística, los costos logísticos, bueno, que le expliquen como quieran. O sea, hay una fábrica de golosinas, Argentina, uno de los principales productores de alimentos del mundo, exportadores de golosinas, una golosina que es emblemática, que es el caramelo que tiene gusto a chicle, se va a fabricar en China. Y así es como se pierde un empleo cada 4 minutos, ¿no? Claro, que es lo que están diciendo ahora. Claro, y esto es una realidad que vos decís, bueno, supiste de FATE. Hay miles de FATEs todos los días. Son las lácteas, en Santa Fe Verónica, que es 700 trabajadores, FATE son 920. Verónica son 700 trabajadores que hace 3 meses no cobran el sueldo. Pero anda al conurbano bonaerense, a cualquier pyme, la que no cerró, despidió parte del personal. Todos van a ir a manejar una aplicación, todos van a ir a pedalear, todos van a hacer la aplicación de la moto, todos se van a comprar un auto con indemnización. Pedí una aplicación, un auto de aplicación ahora a ver cuánto te sale. Como que sobrarían unos cuantos pobres, ¿no? En la Argentina. Es un modelo al que le sobran 25 millones de personas, 30 millones de personas. ¿Y qué hacer? Porque estamos en un momento del mundo muy difícil, ¿eh? No es jodido escuchar matemos a matemos. No, pero estamos en un momento difícil del mundo, pero donde parte del mundo está discutiendo de qué manera se integra a esa cadena global de suministros y de producción y cómo desarrolla sus sectores productivos. Mientras los países del norte y algunos países del sur global, como India, como Sudáfrica, están haciendo una inversión extraordinaria en ciencia, tecnología e innovación. Por supuesto, los países del norte financian una parte importante, porcentajes importantes en relación a ciencia, tecnología e innovación, porque hoy se exporta más cabeza que otra cosa. E incluso para ver cómo sos más competitivo para desarrollar tu industria. Porque no es que vos la patente la desarrollás en el vacío.
La patente, las patentes, que es un poco el punto de llegada de mucha parte de lo que es la investigación, sea de un medicamento, sea de una pieza de una máquina, sea para mejorar un proceso, sea tecnológico, sea industrial, etcétera. Eso a vos te permite ganar competitividad en un determinado sector. Entonces nosotros tenemos que estar invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación para ser aún más competitivos en el agro, para ser aún más competitivos en la minería, para desarrollar producción sobre los bienes naturales, para que no se los lleven y los procesen afuera y el agregado de valor vaya afuera. De alguna manera la cadena agropecuaria es la que mejor lo hizo con la industrialización de la soja, con el biocombustible. Ahora acá, boicotean el biocombustible, boicotean la industrialización de los productos naturales. Abrimos el RIGI para que cada uno venga, haga lo que quiera y no fabrique ni un tornillo acá, puede entrar hasta los tornillos de la India. Bueno, la India no está haciendo eso. Y si nosotros pensamos que un país de 47 millones de habitantes, por muy lindos que nos percibamos, va a poder competir con el país de 1.300 millones de habitantes o con China que tiene 1.000, ni Estados Unidos puede. Trump en una bravuconada quería fabricar el iPhone en Estados Unidos. Anda a preguntarle cuántos iPhone fabricó en Estados Unidos de que es presidente. Lo único que logró fue traer parte de la producción de China a la India. No a Estados Unidos, no a Wisconsin, a la India. Que no es China, porque China es malo y no sé qué, pero es la India. También es un modelo o sea, no es mano de obra para Estados Unidos ni industria para Estados Unidos. Entonces, me parece que nosotros en ese contexto lo que tenemos que pensar es en qué sectores podemos ser competitivos y qué inversión tenemos que hacer y qué incentivos tiene que poner el gobierno para desarrollar. Hay más de 200 cadenas del agroindustria sin desarrollar en Argentina y muchas de ellas en las provincias. Algunas no requieren tanta inversión. Pensar en un incentivo, que el Estado esté, que acompañe, que invierta en infraestructura, que no te salgan, dicen, un container de Córdoba al puerto de Rosario vale $4.000, es el argumento para ir a fabricar los caramelos a China. Y un container de China al puerto de Buenos Aires sale $2.000. Por eso se va a tal fábrica a hacer los caramelos en China. Bueno, ¿cuál es nuestra matriz de la infraestructura y de la logística? ¿Por qué es cara? ¿De la nada o porque durante décadas se dejó de invertir en ferrocarriles, se dejó de invertir en rutas, se dejó de invertir? Digo, todo eso agrega ineficiencia y agrega costos. Y es lógico, cualquier estudio te dice que a más de 250, 300 kilómetros del puerto de Rosario, depende el rinde que tengas de toneladas de soja, es rentable o no es rentable la plantación. Por eso, a medida que uno se va alejando, la frontera agrícola te va quedando... se va complicando y tiene obviamente menos margen de ganancia y hoy en algunos casos prácticamente rentabilidad nula por el dólar bajo, por las retenciones, etcétera. Bueno, ahí tenemos que pensar estratégicamente a futuro cuáles son todos los drivers en los cuales hay que invertir y cuáles son todos los incentivos que hay que poner sobre la mesa para que eso se desarrolle. Entonces, tenemos un montón de oportunidades, tenemos un montón de bienes, de recursos naturales, tenemos personas con inteligencia, con creatividad, sobreadaptadas, resilientes, porque estamos acostumbrados a vivir a los altos y a sobrevivir al dólar a 5.000, al dólar a 300, al 200 de inflación, al 3 de inflación sin actividad, a quedarte sin laburo, a conseguir laburo, a manejar, a no manejar, a pedalear. Sobreadaptados. Aprovechemos todas esas condiciones y capacidades para hacer una inversión inteligente, no esta apertura estúpida que hace el gobierno, donde... yo a veces cuando dicen no, veo que en parte de la política dicen no, porque Milei dice que es fanático de Trump y Trump tiene una política nacionalista, proteccionista y Milei es todo lo contrario. Y yo digo, no es todo lo contrario. Milei tiene la política económica que Trump necesita. O sea, Milei es el primer trumpista. Eso no quiere decir que copie, ni quiere decir que defiende el interés nacional. Milei defiende el interés de Trump. Trump necesita que nosotros firmemos un acuerdo de cualquier cosa, que hayamos derogado por decreto legislación vinculada a las patentes farmacéuticas, que hacía décadas se venían discutiendo y Sturzenegger de un plumazo se la sacó encima. Trump necesita el RIGI para que vengan las explotaciones mineras y no dejen un mango acá y nada. Digo, todo eso necesita. Entonces, es bien funcional a Trump, es bien trumpista. Lo que pasa es que el problema es que es el presidente de Argentina, no el ministro de producción de Trump o el secretario de
de empresas de Trump. Ese es el problema que tiene, pero... Hay un artículo de la no Constitución que cuestiona ese tipo de conductas y actitudes, ¿no? O la sanciona, digamos, ¿no? Pero no pasa nada, ¿no? Es como uno ve los hechos grandes o pequeños de corrupción y uno siente que no pasa nada. Bueno, porque en algún punto en las instituciones a veces aparece como una especie de excesiva responsabilidad por las formas o la continuidad institucional. Es cierto que para nosotros cada interrupción democrática, de la Rúa y el adelanto de las elecciones de Duhalde, cuando fue Costecchi Santillani tuvo que adelantar las elecciones 6 meses, y cuando Alfonsín tuvo que adelantar las elecciones por la crisis económica. Es cierto que cada una de esas situaciones fue traumática, entonces el sistema como que dice, no agitemos fantasma, ¿para qué vamos a hablar del juicio político? La justicia dice, bueno, no me meto con esto porque si le declaro inconstitucional el DNU 70 se va toda la merda. Bueno, así nos van cocinando en agua tibia, ¿no? Nos van calentando el agua a poquito hasta que terminemos cocidito. Yo no digo que me les tiene que mañana, ni digo nada, pero digo, en algún momento a los gobiernos también les ayuda que se les pongan límites. En algún momento viene bien que la justicia diga esto no, como fue con Trump, o que el Congreso diga esto no. Porque si no tenés la sensación en los sistemas presidencialistas de que sos la suma del poder público, lo podés todo. Tú has presentado o has intervenido en presentaciones penales por estos últimos hechos de corrupción o de... Sí. Bueno, aparte de ser miembro de la Comisión Libra y seguir desde el Congreso esa investigación en el marco parlamentario, también he presentado con los diputados Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano una denuncia penal por el tema Adorni, que es la causa que se está moviendo. La verdad que se movió muy rápido el fiscal Policita y el juez Lijo, que lo instruyó rápidamente. En cuestión de 48 horas teníamos la factura y sabemos quién pagó ese viaje. Sabemos que es una dádiva porque el viaje en el que viajó Adorni lo pagó una empresa que encima es contratista de la TV pública que maneja Adorni, un área que está a cargo de Adorni. Ahora seguramente en esa misma causa se lo llamó a declarar a Marcelo, nunca me sale el apellido, le digo Guiandre, algo así, Guiandre, para que aclare algunas cuestiones. Nosotros pedimos la indagatoria de Bettina Angeletti para que cuente lo de la casa y otras cuestiones. Creo que el fiscal seguramente va a pedir la declaración jurada de bienes, la parte de la esposa de Adorni. Nosotros tenemos obligación de presentar declaraciones juradas de bienes completas nuestras y de nuestro, en mi caso, por ejemplo, de mi esposo, porque es una persona también políticamente expuesta, pero bueno, esa parte no se publica, pero a pedido de la justicia rápidamente se consigue. Así que nada, estamos siguiendo el tema muy de cerca, desde los pedidos de informe y pedido de acceso a la información pública que presentamos el mismo domingo cuando se supo que Bettina Angeletti había viajado, a todas los otros elementos que fueron apareciendo en las malas, tardías y parciales explicaciones que ha ido dando Adorni, como caso Esper, caso Libra, siempre una misma operatoria de este gobierno. Pensar que no pasa nada porque si pasa, pasa, y después rápidamente van apareciendo las pruebas, y evidentemente una situación en la cual es muy difícil de sostener la continuidad de Manuel Adorni en la jefatura de gabinete. ¿Qué pasaría si sale Adorni? Entra otro, pero creo que el gobierno paga un costo político por cada día que Adorni esté allí. Creo que hasta podría ser positivo para el gobierno si buscara un perfil de alguien que efectivamente viniera a hacer el rol de jefe de gabinete y no de mandadero de Carina. Pero bueno, este gobierno funciona como funciona, y la cabecita de Carina y de Javier funcionan como funcionan. Entonces lo más probable es que busquen algún leal, alguien que directamente haga la venia y diga sí señor, sí señora. Creo que eso es negativo porque la sociedad argentina le corrió un velo a una parte del contrato moral que había hecho este gobierno con la sociedad. ¿Qué pasó con la batalla cultural? Es como que con este gobierno se han perdido muchas cosas, ¿no? Mira, yo siempre dije que la batalla cultural estaba perdida para el gobierno de entrada. Argentina no es un país que se enganche. Hay una minoría intensa, xenofóbica, homofóbica, machista, misógina, antiderecho, negacionista,
por supuesto, existe, tampoco uno lo va a negar. De hecho, lo que pasa con este tipo de gobiernos es que esos sectores que son minoritarios se empoderan tanto que vemos un incremento de la violencia en la calle, vemos un incremento de las fuerzas de seguridad que sienten que tienen rienda suelta para ciertas cosas, vemos un incremento de los ataques violentos a las personas. Nosotros lo registramos en el colectivo de la diversidad sexual entre 2024 y 2025, 30% más de ataques de odio, porque hay un sector pequeño de la sociedad pero que se siente súper legitimado para hacer o decir cualquier cosa. Ahora, la enorme mayoría de la sociedad no está ahí y el gobierno machaca con algo que no va, y te lo digo por experiencia personal. Yo el año pasado sufrí un ataque muy fuerte de 3 semanas, coordinado, carajo, la derecha a diario, funcionarios públicos, redes sociales, fueron 3 semanas súper violentas, se dijeron cosas tremendas de mí, aparte de imputarme delitos y delitos aberrantes, vincular la homosexualidad con la pedofilia, vincular la homosexualidad con el VIH-Sida, decir que yo mutilaba niños, una cosa tremenda. Bueno, todo eso que se hace en la isla, se hacía en todo la... lo que se hacía en la isla de Epstein, que es más probable que alguno de ellos haya estado que yo, claro, que lejos estoy de ese mundo. Y en ese momento la sociedad reaccionó repudiando eso. O sea, mi experiencia personal, yo lo decía, digo, si mi experiencia en la vida real fuera la experiencia de las redes, estaría abajo de un acolchado en mi casa llorando porque en las redes era tremendo. Y yo tomo el subte, ando en bicicleta, voy a comprar al supermercado, camino a la calle acá o en donde sea, porque también entiendo que es parte de, si no te subís a una que te pensás que está en otro lado. Yo soy una persona del común, un laburante, que cuando termine mi gestión de diputado vuelvo a laburar y tengo que pensar mi vida, siempre la pensé así. Los poquitos momentos en que estuve como funcionario público, que son minoritarios en mi vida de militancia política, siempre pensé en el día 4 años y un día cuando tenés que volver a tu casa y seguir comprando en el mismo supermercado y seguir pagando las despensas y seguir teniendo los mismos vecinos y tus amigos siguen siendo los mismos y tu familia también querés que esté ahí. Entonces, claro, salgo a la calle y nadie te putea, nadie te grita nada, nadie se desubica, al contrario, mucha gente te saluda, te apoya, te felicita, te dice que turros estos tipos, mirá lo que te hacen, y vos decís, che, ¿a quién le están hablando? Se hablan entre ellos. Ahora mismo con el tema de las denuncias a Adorni, los viajes, etcétera, hubo un vueltito. No entiendo que no por Adorni, porque la banda de las redes es más no es de Adorni Karina, sino que son más de la banda Santiago Caputo. Sí, en algún momento se me vinculó con una supuesta acusación a un funcionario de que era uno de los que había viajado con la esposa. Como yo estaba investigando el tema, medio que ahí en la discusión alguien dice, una periodista sin mala voluntad, dice, me parece que sobre un reportaje que yo di donde no nombro a nadie, dice, me parece que está hablando de tal persona. Entonces cuando aparece ese vínculo, obviamente el Troll Center sale durante 2 días con algunos posteos que la verdad, un video que armaron editado que está en Instagram, 20 me gusta y poquitas reproducciones, y está en un perfil que tiene muchos seguidores. O sea, como algo que la gente dice, esto no le da crédito porque no tiene credibilidad. Se ve claramente que al tipo que denunció al gobierno ahora le tiran por la cabeza algo. O un chat de WhatsApp que trucharon de Maxi Ferraro, otro de los diputados que denuncia, supuestamente hablando con Ernesto Tenenbaum, donde Ernesto le dice, venite a casa, tengo un pebete, uy Ernesto, dale, voy para allá, viste una cosa que sí, no, o sea, ni para el jardín de infante. Entonces me parece que la batalla cultural es una batalla perdida para el gobierno, que la sociedad argentina no está en esa, que el mandato a Milei fue otro, fue ordenar la economía, bajar la inflación, generar empleo, generar desarrollo, quiero vivir mejor. Y una sociedad que grita, vocifera, odia, agrede, no vive mejor. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a otra cosa. Con nuestros más y nuestros menos, con cosas que nos gustan más y nos gustan menos, a veces con más aceptación, a veces con menos aceptación, pero la sociedad argentina no tiene no tiene voluntad de ir a esa batalla cultural, ¿no? Por eso también el presidente se la pasa de viaje a ver si en otros países donde aparentemente hay más condiciones para esto le va mejor. Estos permanentes viajes a España para verse con Vox,
algo que tampoco cala mucho en la sociedad española. El otro viaje para verlo Orbán, posiblemente las próximas semanas Orbán pierda las elecciones, lo dicen todas las encuestas, y hay un clima social de necesidad de cambio muy grande. Sería importante, porque sería el primer referente de la extrema derecha que pierde las elecciones de esta camada, y ojalá luego lo sigan otros, entre ellos Trump y Milei desde ya. Pero bueno, veremos qué ocurre. El presidente creo que debería concentrar su esfuerzo y su energía en no pelearse con los datos de la realidad que le indican que el modelo económico así no va y que la gente no está viviendo mejor. Poner la concentración en ver cómo se generan políticas no prebendarias, no del subsidio, no de la joda, no de la corrupción, por supuesto que no, pero políticas que ayuden a que los sectores industriales, comerciales, de la construcción y otros sectores que son tan importantes, dinamizadores de la economía, se muevan, y obviamente tratar de lograr que nuestra vida sea un poquitito más fácil y un poquitito mejor cada día, y no se deteriore minuto a minuto como es lo que sentimos o percibimos que está pasando. Tal vez esas no son las prioridades, ¿no? No, seguramente que no. Uno a esta altura del partido ya cree que la prioridad es hacer negocio con algo. Desde que entraron, ¿no? Sea Libra, sea los Andes, sea los pañales del PAMI, sea el fentanilo, sean los negocios que le entregan a partir de la desregulación de Sturzenegger a muchas empresas amigas. Evidentemente hay una matriz de hacer negocio, de sacar la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible, de destruir ciertas capacidades del Estado para controlar o participar en determinadas discusiones que son muy importantes, y en ese sentido evidentemente hasta ahora le ha ido saliendo bien, empieza a encontrar sus límites, la sociedad le empieza a poner sus límites. Bueno, para terminar y agradecerte haber venido acá a Data Legislativa, has dado muchas batallas vos en la vida. Sí. Sí. Y a veces yo siento en la gente con la que hablo y demás que está con los brazos caídos, ¿no? Como decepcionada, sin ganas de... Abatida. Sí, tal cual, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es despertarse cada día con un proyecto hacia adelante. Cuando uno se levanta a la mañana y dice, hoy tengo esto por delante, y hoy esto tiene una proyección hacia adelante, encuentra la energía y levanta los brazos. Cuando tenemos procesos como este, donde uno no termina de ver a dónde va el horizonte, y ante tanto fárrago de información y de problemas y de dificultades, es lógico que la sociedad se siente abatida. Es parte de la estrategia política, tener una sociedad abatida justamente para que no se queje, para que no levante los brazos, para que no responda, para que no dé pelea. Entonces, levantarse cada día pensando en que ese día va a ser un día importante, que hay algo por hacer y algo por lograr, y que eso es parte de un camino de futuro. Me parece que eso nos da la energía y la fuerza para dar todas las peleas.